Tan cierto como la naturaleza misma del ser humano, la migración no ha sido simplemente un derecho, ha sido una necesidad de la humanidad. Si no hubiese sido porque los primeros homínidos salieron del África y se dispersaron por todo el planeta, gracias a que no existían fronteras, no existían puestos de control, no existían casetas ni espacios donde se les tuviese en cuarentena durante un tiempo, las civilizaciones pudieron llegar a rincones tan lejanos como el Tíbet y tan inhóspitos como la selva del Amazonas. El ser humano siempre ha buscado moverse desde que las primeras civilizaciones nacieron a orillas de los grandes ríos como el Nilo o el Ganges, hasta la actualidad, cuando los temas políticos, sociales, económicos han convertido la necesidad de migrar en casi que un objetivo de vida. La migración per se no es garantía de éxito, no es algo que esté adherido a los logros personales. Hay que luchar, y bastante. Para muchos es fe, para otros habilidad, para otros adaptación, resiliencia. Se le ha dado muchos nombres, pero lo que es cierto es que es instinto de supervivencia, el llegar a una tierra desconocida y lograr lo que se ha soñado. Hola a todos. Soy Jerónimo Hernández y hoy nace Éxodos, este podcast que va a ser un recorrido por la vida y las experiencias de hombres y mujeres que dejaron su patria, dejaron su tierra para buscar un mejor futuro y lo lograron, lo consiguieron en tierra extraña. Etimológicamente la palabra éxodo viene del griego y significa salida, abrirse camino. Es también el nombre del segundo libro de la Biblia y la Torá judía, por lo que trae una gran connotación espiritual, porque también traduce abrirse camino de fe en medio de la incertidumbre, llegar o arribar a un nuevo lugar únicamente utilizando la fe como combustible para continuar. Y está en plural, Éxodos, porque cada ser humano es una historia diferente. Cada persona que va a pasar por este podcast nos va a dejar enseñanzas distintas, o quizás similares en los mismos ámbitos, financieros, familiares, profesionales, pero desde la experiencia de cada uno van a ser historias fascinantes. Comenzamos. Esto es Éxodos. Bienvenidos y bienvenidas a Éxodos. Este es el podcast donde las fronteras se desvanecen y las historias de viaje y transformación cobran vida. Aquí vamos a descubrir juntos cómo la humanidad siempre ha llevado en su esencia el espíritu de migrar, crecer y conectar más allá de cualquier límite. Prepárense para un viaje sonoro lleno de historias fascinantes. ¡Arrancamos! Y para el primer episodio de Éxodos, qué mejor que tener como invitada a una gran mentora y mejor amiga, que ha tenido una historia bastante interesante y que continúa escribiéndola en cada paso que da y en cada proyecto que comienza. Se trata de Patricia Cuartas, Patti, como la conocen sus amigos, y quien es la invitada, quien le he pedido que por favor me permita iniciar este podcast de Éxodos con su historia. Gracias, Jero. Gracias por la oportunidad de contar mi viaje por este lindo país, por darme la oportunidad de conocer a las personas que si yo pude, todos lo podemos hacer. Para comenzar este viaje por tu vida, por tu historia, quisiera llevarte a un lugar. Mentalmente ubicarte en una línea de espacio-tiempo en la que Patti está viviendo el momento más feliz de su vida en los Estados Unidos como migrante. Si quisiera tomarte una foto de ese momento, ¿cuál sería? ¿Dónde estaría Patti en ese momento? ¿Y cuál sería ese recuerdo que quisieras inmortalizar para siempre? El reencuentro con mis hijos en este país. Un instante maravilloso para mi vida, personal, después de 2 años de no tenerlos a mi lado, para enmarcar en la que siempre llevo en mi corazón. Un recuerdo sin duda memorable para llevar en el corazón por siempre. Pero, ya estás con tus hijos, ya logras reencontrarte después de 2 años con tus hijos. ¿Cuándo llega el instante, aparte de ese momento bonito inolvidable, en el que dices realmente valió la pena? Valió la pena tener 2 hijos maravillosos, una hija profesional, un hijo que me ha enseñado de finanzas, un hijo que no deja nunca de aprender, una hija que cada día me está enseñando más y más y más y más, y verlos cada día tan altos cuando llegamos de migrantes a este país sin papeles, solamente con las ganas, con los deseos de salir adelante, pero no sabíamos cómo.
No sabíamos a lo que nos enfrentábamos, al idioma, al ser extranjeros, al sentirnos tan pequeños con tantos gringos blancos, grandes. Estamos hablando de hace más o menos unos 30 años, donde no era tan común la migración como hoy en día, ¿no? La migración hispana. No era todo. tan común, y más en esta parte de Atlanta, donde no habían andenes, donde no habían casi personas que hablaran nuestro idioma. Fue muy difícil ver tantos árboles. Para mí era el campo en Colombia, para acá. En Estados Unidos era una ciudad bien difícil, más no imposible. Hablemos de logros. Un logro que quizá la Patty de Colombia, la del pasado, jamás hubiese imaginado conseguir. Algo que de verdad le reafirmó que había tomado una decisión correcta, una decisión que iba a impactar su vida positivamente. Siempre escuché que mi madre decía, tener casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. Y fue una de las cosas que más me enfaticé en este país y que más quise realizar, ser dueña de casa. Empecé con la primera, después me di cuenta que tenía la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y así. Donde he podido abrir las puertas a personas que no han tenido con qué dar un down payment, como una entrada para su casa, un poder vivir en ella, un decirle, no importa, hazlo, tú puedes. Y hoy en día, esas personas, muchas viven ahí, muchas ya han salido y han tenido su propia casa, pero el techo y la propiedad raíz me ha encantado en este país. Y es algo que trabaja solamente y no tienes mucho que invertir para ellas. Muchos dicen que somos lo que nuestros padres hicieron de nosotros, lo que nuestros ancestros, lo que nuestra herencia nos ha dejado. En tu caso, Patty, hemos tenido la oportunidad de conversar y vienes de una familia de emprendedores, de una familia de vendedores. ¿Cómo es tu relación con las ventas? Me encantan. Me encantan porque crecí en un hogar donde era un padre que tenía 9 hijos y nos llevaba a los parques, a los pueblos, a vender calzones de bolitas, las coquitas plásticas, lo que llaman hoy en día recipientes, para nosotros eran las coquitas, el baldecito, el balde, las cositas así. Y aprendí que él nos decía, tenemos que vender para comer. Y yo desde muy pequeña aprendí eso. También tuve una parte en la galería donde vendía huevos, vendía pollos congelados y era vender. Y me encantaba que con el público se le hablaba, se le decía, vea señor, cómprame estos huevitos, están buenos, vea este pollito, vea, hágase un caldito. Y yo aprendía todo de él. Vi que fue una gran parte de nuestra vida y no solo en mí, sino en mi familia, porque todos, no solo yo, mis hermanos somos personas de hacer, no de tener, sino de hacer, de realizar, de no hablar, sino de tomar acciones. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres comparten esta misma visión de éxito, de emprendimiento? 6 hombres y 3 mujeres. Yo soy la menor de las mujeres y yo diría que todos somos iguales. Todos hemos llegado a decir, lo podemos hacer. Porque siempre tuvimos una madre que decía, hágale. Mamá, tal cosa y esto, hágale. Todo, hágale. Nos decían la familia, hágale. Porque todo era, hágale. Se va a tirar por ahí, hágale. Va a vender huevos, hágale. Va a hacer rellena, hágale. Va a vender chorizos, hágale. Fuimos la familia, hágale. Si tuviéramos que definir en una sola palabra, y de acuerdo a lo que nos estás contando, definir en una sola palabra a tu papá y a tu mamá, ¿cuál sería esa palabra, por ejemplo, para tu papá? Decisión. Y una frase que defina quién fue doña Otilia, tu madre. No te detengas. Siempre fue con ganas. Siempre fue... Vengo de una familia de carencias, no donde podíamos ir a estudiar o quizás la primaria, porque ya para el bachillerato era difícil. Es difícil cuando tú estás en una cuadra y los niños se montan al bus cuando tú tienes que caminar media hora, 1 hora para poder llegar. Qué difícil es esas carencias. Pero esas carencias que tuve, esas carencias me hicieron ser hoy la mujer que soy.
mis hermanos, los hombres que son, mis hermanas, porque no solamente hablo de una Pati Cuartas, hablo de una familia que somos así. Tengo mis hijos, es una herencia grande, la mejor herencia que tuve. Las ganas de poder, las ganas de no ver una marca en mi ropa, no, es las ganas de yo decir, lo compré, me lo puse y qué orgullo el que siento. De que nunca nadie esperé, nunca se enseñaron a esperar, a pedir, a que nos den, a llorar. No, hágalo, muévase. Y siempre es mi frase de todos los días, ocúpate, no te preocupes, ocúpate. Cuando tú estás ocupado, no tienes tiempo de preocuparte. Este es el podcast donde las fronteras se desvanecen y las historias de viaje y transformación cobran vida. Éxodos. Estás escuchando Éxodos, este primer episodio de un podcast que busca reunir las experiencias, aprender de las vivencias de estos hombres y estas mujeres, como Pati Cuartas, quien es nuestra invitada en esta emisión. Momentos, muchos, experiencias bonitas, cosas para recordar, pero también momentos que nos confrontan y nos llevan al límite, a los extremos de la fuerza humana. Pati, ¿cuándo fue el momento, el instante preciso en el que te diste de lleno con la realidad y te diste cuenta de que estabas también pasando por un momento que requería toda tu fortaleza? Cuando pasé violencia doméstica, cuando conviví con un hombre y tuve una violencia y lo permití, una violencia doméstica bien fuerte, que gracias a esa violencia doméstica, lo digo entre comillas, fue lo que me dio los papeles en este país. Fue cuando dije, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Esa parte me quedó marcada en mi vida. Desde ese día y desde esos momentos me volví una mujer más fuerte. Yo diría que me empoderé, me volví fuerte, fortaleza, decisión, no me importaba nada y me fui hacia adelante. La violencia doméstica, un espejo en el que muchas mujeres e incluso los hombres, porque no hay hombres exentos de vivirla y de pasar por episodios en los que su pareja les agreda y les maltrate física y psicológicamente. Pero cuando llega a este punto, este momento en el que te enfrentas al maltrato, pensaste quizá, no tengo por qué aguantar esto, no tengo por qué estar aquí, estoy mejor en mi país, tengo a mi familia. ¿Pensaste en regresar? ¿Lo viste tal vez como una vía de escape a lo que estabas viviendo? No de regresar porque mi país desafortunadamente es un país de muchas carencias. Es un país bello, es un país donde tenemos volcanes, tenemos mesetas, tenemos cordilleras. Es un país millonario en tantas riquezas, pero tan pobre en querernos ayudar los unos a los otros. Hay mucho cambio de sociedad. Los que tienen, los de media clase, los más bajos, los que tienen que robar porque ven la olla en la casa boca abajo, porque no hay nada que llevar. No soy quien para criticar a nadie, pero nunca pensé en regresar. No, más bien en esos momentos de tristeza, de angustia en que me vi, me quise quitar la vida, porque dije, hasta acá, ya no hay más. Ya no hay más tiempo para atrás, ya no hay más tiempo para adelante, creo que hasta acá fue. Esa noche lloré, me fui en el carro, me quería matar yo misma y escuché los milagros existen, porque escuché la voz de mi hijo que me llamaba mami. Y eso me hizo reaccionar y me di cuenta que no, que todavía había mucho tiempo para mí. Pero en ese momento no quise regresarme, pero sí quitarme la vida. Qué fuerte ver hasta qué punto nos llevan las emociones y las situaciones, las circunstancias a las que nos enfrentamos. Y tristemente una de las pandemias silenciosas que está viviendo el mundo actualmente y que nadie vigila, que nadie está atento, porque aparte es algo que no avisa, sucede muchas veces en silencio, en lo oculto, y se descubre cuando ya es tarde. Pero afortunadamente existen métodos, existen medios para contrarrestar muchas veces estos pensamientos. Tú tuviste tu epifanía en la voz de tu hijo.
¿qué le dirías a la Patty de ese instante, de ese momento, y quizá también a todas las personas que lo han pensado o incluso mientras escuchan este podcast están pensando en tomar esa salida ante las dificultades, ante los problemas? ¿Cuál sería tu mensaje desde este escenario en el que te encuentras ahora para la Patty del pasado y para quienes nos están escuchando? Desde este escenario le diría a las personas que sufrimos una enfermedad mental que es de cada cual y de cada persona, y que nunca hablamos de ella por miedo a que nos digan están locos, tienen esto, tienen lo otro. Fue mi peor defecto, el callar y callar y callar. Y vi que eso me hizo mucho daño, porque me dio una enfermedad mental bien difícil. Tú no sabes qué es montarte en el carro y coger el carro y de pronto perderte y no darte cuenta. Y nadie te dice nada, porque eso no lo ve nadie. Y simplemente sonreír como un payaso. Sonríes y nadie sabe lo que tienes por dentro. Cuando tienes hambre, cuando tienes deudas, cuando estás golpeada del cuerpo y solamente usas manga larga para tapar. Porque eso nos enseñaron nuestros padres. No digas, no hables, cállate, no cuentes nada. Cuando hoy en día a los niños todo se les escucha. Esas fueron las grandes diferencias que vi. Pero hoy en día no me quedé siendo una víctima, no, eso me dio más fuerzas, más ganas, y yo dije, no, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr. Si tantas personas lo han hecho, ¿yo por qué no lo hago? Si yo tengo manos, tengo pies, tengo ojos, tengo que sanarme. Busqué ayuda profesional y me ayudó demasiado. No solamente los psicólogos van los locos, no. A veces necesitamos otras personas que no sean nuestros parientes, nuestros amigos, que nos escuchen, solamente el escucharnos. Aprendí a hablar en el espejo y contarle todo al espejo para que nadie se diera cuenta de mis dolores y mis angustias. Pero hoy en día lo hablo y veo que cada más que lo hablo, lo cuento, sano más. Y no fui la primera ni la última, pero sí. Digo a todas las mujeres, hay vida, hay esperanza, hay fe. Y mientras que cree en ti, lo demás viene por añadidura. A medida que vamos recorriendo tu historia, nos vamos dando cuenta de dónde provienen tus experiencias, tu sabiduría con la que compartes y tratas de apoyar a los demás. Pero, ¿cuál ha sido tu fuente? Aparte de los golpes de la vida y de las experiencias negativas, ¿cuál ha sido también tu fuente de aprendizaje para poder llevar acompañamiento y ayuda emocional y consejos a los demás? Que de toda persona trato de aprender, de un niño, de un anciano, de un guatemalteco, de un mexicano, de un salvadoreño, de un hondureño, que cada persona, de un colombiano, de cualquier persona, que son los que han estado a mi alrededor, he aprendido cada cosa. Y no solo le he aprendido, he tomado acción a hacer esas cosas, ese cambio en mi vida personal, en mi vida con las amistades, en mi vida como mujer. Hoy en día veo una Patty que ama su soledad, veo una Patty que disfruta una caminada, veo una Patty que mira a una persona, no le miro qué tiene, sino qué lleva en su corazón. Ya no me interesan las reuniones de amigos, de licor, de cómo estás vestido, qué estás haciendo, cuánto tienes, qué vales. No me interesa, para nada me interesa, pero sí me interesa es quién soy yo. Tener casa no es riqueza, no tenerla es una enorme pobreza, decía doña Otilia, tu señora madre. ¿En qué momento del camino te diste cuenta que sí ibas a poder tener esa casa, y no solamente una, sino llegar a lo que tienes hoy en día, una fuente de inversión grande en propiedad raíz en los Estados Unidos, ayudar a otros a obtener casa, a poder vivir en una casa digna? ¿Cuándo comenzó todo? ¿A partir de qué momento y de qué experiencia es que te das cuenta de que sí se puede? ¿De qué obstáculos tuviste que vencer? ¿Cuáles fueron esas primeras relaciones con la finca raíz, con la compra de casa en los Estados Unidos?
Bueno, el camino empieza cuando recién llegada empecé a ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar. Y estoy hablando de casi hace 30 años. Y traté de ahorrar $3,000, que para ese entonces era bien difícil, pero lo logré, porque me encantaba el ahorro, me encantaba el ahorro. Y cierto día le dije a una familiar del papá de mis hijos que cómo se compraba casa acá, en este país. Y me dijo, tú no lo puedes hacer, tú no tienes papeles, tú no lo puedes hacer. Y yo le dije, ¿pero qué forma? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se hace? Y me dijo, tú no lo puedes hacer. De una vez me cerró la puerta. A los 15 días la llevo y le muestro la casita que yo había visto, que yo quería. Yo la quería pequeñita, que cupiéramos ahí. Y ya, no botar más el dinero en renta, sino irlo invirtiendo. A los 15 días ella me llama y me dice que si le presto $3,000. Y yo dije, ¿ella cómo sabe que yo tengo $3,000? Yo no recordaba que yo le había dicho, es que tengo $3,000. Ella me dijo, préstemelos. Se los presté y cuando me di cuenta, a los 2 meses, ella había comprado la casa donde yo la llevé a ver la casa que yo quería. Se te adelantó. Se me adelantó. No sentí dolor, sino que dije, yo algún día también la voy a tener. No sé cuándo, pero la voy a tener. Seguí con el propósito de la casa. De la casa pasaron los 6 meses y ella no me pagaba los $3,000. Y me tocó llamarla. Y me dijo, ¿cuánto es que te debo? No se acordaba del préstamo que le hice. Que con tanto esfuerzo yo lo había limpiando casas, cuidando perros, cuidando niños, lavando ropa, planchando ropa en los laundries. O sea, fue trabajado, fue con el sudor de mi frente. En ese entonces pasó así, cuando me uní a la pareja, que yo permití la violencia doméstica y le decía a él que yo quería una casa, No tenía conocimiento y me iba a ver casas de 1 millón, de 4 millones, de 300, de 200,000, de una lora. Cuando ya dije, bueno, vamos a ver, porque yo ya tenía otros $3,000 ahorrados, porque eso era aparte, yo no contaba con eso para nada. Entonces él me dijo, vamos a ver, pues, cuando fuimos él podía aplicar para la casa, porque él tenía su residencia, mas yo no. Cuando fuimos a aplicar la casa, les dije, ¿cuál es el paso a seguir? Y llegan y me dicen, no, es que ustedes no aplican sino para una casa de $80,000. Yo le dije, ¿qué? Ustedes saben cuánto tiempo he perdido viendo casas, gasolina, tiempo, dándome un lujo en los ojos, como nos vemos todos en nuestro país, que todo nos entra por los ojos, pero no sabemos la realidad. Ahí fue cuando puse los pies en la tierra y yo dije, Diosito, ¿qué es esto? Bueno, no hay más de otra. Buscamos la casita más económica, las paredes rojas oscuras, en madera con carpeta vieja, pero era lo único que alcanzábamos. Townhouse pequeños. Me di cuenta que si buscaba que pagaran asociación, se me iba a hacer más alta la cuota mensual. Entonces busqué que no tuviera asociación, no tenía garaje, era un townhouse pequeñito, pero era la casa, era la primer casa. Esa casa es la más linda, es la que más adoro, es la que más quiero. ¿La conservas también? La conservo todavía la conservo. Y esa casa, en épocas muy difíciles, que ya estaba, que gracias a Dios, no sé por qué me puso esto, el cuello me lo cortaron de la violencia doméstica. Y quedé sola en esa casa. Me renté 2 cuartos a unas niñas que vivían cerca en un restaurante colombiano. Trabajé, luché, tenía deudas cuando esto me sucedió de $48,000 en tarjetas de crédito, que era el crédito de los dos, pero yo lo di todo. Como siempre pensé que una pareja es para los dos mirar para el mismo punto, el mismo plan, mientras que allí no, yo lo veía así, más mi pareja no lo veía en esa forma, o no era así.
Éramos dos culturas totalmente diferentes. Hago la casa, la pusimos bella. Quité la carpeta y resulta que era madera. El color rojo se voló. La puse linda, hermosa mi casa. La casa se quedó linda. Por la violencia doméstica, gracias a Dios y al señor de la bata negra, que dijo, señora, escoja, ¿qué quiere? ¿Los carros o la casa? Lo que usted quiera. ¡Ay! Yo me puse feliz. Yo estaba clara, yo dije, la casa eran $600 de renta del mortgage. ¿De un activo? Claro, y tenía 2 cuartos rentados y cada cuarto me pagaba $350. O sea, la pagaba y me sobraba y pagaba las tarjetas. O sea, fue la bendición, es la casa que yo más adoro, la casa que yo más quiero. Y sé que no me van a enterrar con ella, pero sé que las personas que van a quedar con esa casa la van a conservar como yo la conservé, como lo primero que este país me abrió las puertas. Sin papeles, con un machetazo en el cuello, con dolores mentalmente, con abuso verbal, emocional, económico, más lo repito, yo lo permití. Yo lo permití porque somos nosotras las que lo permitimos. Después lo entendí con el tiempo, pero fue la primera casa. Y de esa casa vinieron todas las otras. En ese momento en que estabas concentrada en decorar tu casa, en ponerla bonita, en, como decimos en Colombia, en muñequear con ella y ponerla a tu gusto, ¿pasaba por tu mente quizá que podría ser esa una línea de negocio, que podrías expandir tu portafolio de finca raíz con más casas, con otras propiedades, o estabas solamente concentrada en disfrutar de que por fin tenías la casa que habías soñado? Nunca lo vi en negocio, nunca lo vi como nada. Cuando mi hijo vino de Colombia y terminó la universidad en Colombia, yo tenía otros $3,000. Los 3 siempre me han acompañado, los $3,000 siempre, y fijos, el número 3. Y todo el número 2. 2 carros, 2 perros, 2 hijos. Siempre el número 2. Me ha encantado. Cuando mi hijo vino, le dije, yo no quiero que nadie a usted me lo eche. Porque cuando estuve en violencia doméstica, mi ex esposo me dice, lárguese, esta casa es mía. Lárguese, esta casa es mía. Antes de que el juez me dejara la casa, yo ya había dado un down payment con mis 2 hijos que me apoyaron para otra casa. ¿Por qué? Porque estaba ya, sabía para dónde iba. Siempre estoy un pie adelante, siempre. Yo siempre tengo el plan A, B, C, D. Porque tú no sabes si por acá te cruza alguien, empieza ahí otra salida. Si por acá hay mucho tráfico, hay otra salida. Todo tiene una salida. Lo que pasa es que si mentalmente no estás bien, no encuentras nada. Tienes que estar mirando a los lados. Yo tengo este movimiento de ojos para todo. El culito del ojo, al lado, al frente, que hay atrás. Esa es una parte de mí misma. Para mí no hay un no. No. Yo todo se lo entrego en manos de Dios y Señor, hágase tu voluntad. Si esta casa va a ser para mí, dame. Y si no, quítamela. No me conviene. Y para adelante. Fuimos, le dije a mi hijo, esta es la casa. No me importó cómo fuera. Aprendí que a las casas se les mira el techo y el aire acondicionado, que es lo que más cuesta. Fui, miré, el techo y el aire acondicionado estaban buenos y yo dije, esta es. Mamá, ¿estás segura? Segura, esta es. Hagámosle. Lo hicimos. Rentamos la casa. Llegó mi hijo de Colombia, ya terminó la universidad. Otra vez tenía los $3,000. La renté inmediatamente la casa. Porque como me quedó la casa, ya no tuve necesidad de ir a vivir en ella. Cuando mi hijo vino, yo le dije, como está rentada, y yo tengo rentado mis cuartos, yo quiero que usted se haga su casa. Para que nadie lo eche como a mí me echaron. Para que nadie le diga, esta casa es mía. La puerta está abierta y váyase. Es tu casa, es tu propiedad. Y tu casa es tu templo. No es un building, es tu hogar. Contémplalo, ámalo y respétalo. Y trabaja por él. Yo siempre pienso que la casa es como tu cuerpo.
es tu templo y tú eres el que lo tienes que cuidar. Y para mí es mi hogar, mi hogar. Mi hogar tiene que estar limpio, mi hogar tiene que estar organizado. En mi hogar tiene que haber flores naturales. En mi hogar tiene que haber una vela blanca siempre prendida. En mi hogar siempre hay una copa de agua, porque el agua es vida. Y con esas enseñanzas crecí, esas enseñanzas se las pasé a mi hijo. Hoy en día mi hijo, siendo muy jovencito, ya tenía su primer casa. También rentó cuartos y hoy en día aún conserva mi casa. O sea que podemos decir que con todas estas experiencias, incluido este trago amargo que detrás tenía una bendición escondida, también te ayudó para descubrir una especie de propósito superior que te ha servido para ayudar a los demás y para servir a quienes te rodean, ¿no? Sí, es mi propósito de vida, que todas las personas tengan un techo. Así sea una traila, así sea una casita, un techo. Porque es que en tu casa, tú comes lo que tienes. La puerta la abres a quien tú quieras. Como está tu casa, está tu alma. Y para mí la casa es un hogar. Es un templo. Es un templo. Cuando tú vas a misa, a la iglesia, ¿qué ves? Un templo tranquilo, en paz, ordenado, limpio. Todas las personas están en lo que están. Esa es tu casa. Y nunca se me volvió un negocio. No, lo quise así para mi hija, para mí, lo quise así para mi hijo y lo quise así para mi hija. Con mi hija también empecé con $2,000 en un townhouse para que empezara. Ya después mi hija quiso uno en un apartamento más elegante y también lo logramos. Le dije, si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Yo te doy la cuota inicial y tú lo sigues pagando. Porque es un compromiso de que nuestros hijos estén ocupados en algo y no preocupados. Que se enfoquen en trabajar, que se enfoquen en hacer las cosas con amor. Y lo que siempre me decía mi madre era, si tú eres una barrendera, hazlo con amor, hazlo bien hecho. Y eso se lo he dicho a mis hijos, haz las cosas con amor, con cariño. Y al que necesite, dale la mano. Y no esperes nada a cambio de esa persona. Que más para adelante mi Dios te lo da en otra cosa diferente, en una palabra. Si no me lo dan a mi hijo, te lo dan a ti, a mi hija, al amigo, al que sea. Todo, cuando obras bien, todo te va bien en la vida. En este episodio, obviamente hemos tenido que recurrir muchas veces a los recuerdos maternos, a los recuerdos de casa. Tu mamá, una pieza fundamental en tu crianza, en la mujer que eres hoy en día, te enseñó el arte de dar, esa capacidad que tristemente no suele encontrarse, o por lo menos desinteresadamente, en la humanidad, el dar sin esperar nada a cambio. ¿Cómo fueron esos momentos de enseñanza, ese momento en el que empezaste a aprender de tu mamá, a compartir, a dar sin esperar nada? Mira, de mi madre, un gran ejemplo. Mi madre con 9 hijos, para sacarlos adelante lavaba ropas. Siempre había un rinconcito para alguien en la casa. La prima, el vecino, la amiga, siempre tenía una camita para el que llegara. Esa onda me pareció. Nunca la entendí de niña. Crecí en eso, normal. Era un patio muy pequeño y sembraba coles, rosas, cilantro, cebolla. Y ella decía, la tierra da lo que tú le siembres, siempre y cuando lo hagas con amor. ¡Wow! ¡Qué enseñanzas! Hoy en día digo yo, wow, yo vengo de grandes raíces. Grandes raíces. De mi madre aprendí que recogía los periódicos, las revistas. Nos mandaba a nosotros a las basuras a ver qué revistas habían buenas o qué periódicos. Los recogí y los amarraba. Y el domingo decía, acompáñenme a la cárcel. Ese era el paseo. ¿Y a quién vamos a ver? Al que nunca nadie visita. Al que nunca nadie visita. Y nunca se me olvida, era un día que fuimos a la cárcel y ella llevó frutas porque los señores ya empezaron a conocerla, los vecinos, y le regalaban pantalones, le regalaban frutas, le regalaba el de las verduras, le regalaba tal cosa, el otro le regalaba
digamos, papel para rayar, lapiceros de la oficina que ya no usaban. Todos, ella era feliz cargando todo eso, pero llevándole a los presos. Y fui a la cárcel con ella y le dije al señor, oiga, señor, ¿y usted por qué está aquí? Me dio un tremendo pellizco. Ay, con la mirada me dijo todo. Y me dijo, a un preso no se le pregunta por qué, sino qué puedo hacer por ti. Esa enseñanza se me quedó toda la vida, toda la vida. Desde ahí aprendí la bondad de mi mamá. Una bondad con los presos, con los ancianos en los asilos de ancianos, con dejarle en la calle, en la puerta, a los perros, a los gatos, comidita. Así fuera agüita, si no tenía con qué. A los pájaros afuera, plátano maduro, ya el podrido lo ponía allá. Y yo veía, ¿por qué en la casa llega tanto animalito? ¿Por qué mi casa siempre está llena? Porque mi mamá siempre tenía un abrazo para las personas. Y decirle, boba, eso no es nada, hágale. Si se fue con otra, que se vaya, otro llegará para usted. Siempre era el optimismo, las ganas, esa lucha, esa mujer fuerte, esa mujer que con una máquina de coser nos arreglaba el vestido grande de mi hermana, él me hacía el vestidito pequeño, que el pantalón largo de mi hermano ya cuando le llegaba el short ya estaba la rodilla vuelta a nada, pero ella la cortaba y la arreglaba. Siempre encontraba un porqué. Las camas bien tendidas, bellas, de los tendidos bellos que ella hacía. Entonces la casa lucía una casa millonaria, pero en realidad no. Había mucha carencia, pero había un amor por todo lo que se hacía en esa casa. Todo, totalmente todo. Y hasta el día que se fue mi madre, siempre fue una sonrisa. Nunca criticar a nadie. La prostituta, el vagabundo, el ladrón, porque siempre decía detrás de esa persona, algo hay. Todos tenemos una historia. Como la historia mía, como la historia de cada uno de todos ustedes. Todos tenemos una historia, sino que no sacamos ese tiempo para contarla, para saber cómo lo hicimos. Nunca. Siempre decimos estoy bien. Y yo digo sí. No digo estoy bien, tengo salud. Siempre que me preguntan ¿cómo estás? Tengo salud, porque con eso tengo la mayor riqueza. La mayor riqueza la tengo. Tú me conoces, todos los días yo llego y yo a quien saludo a todo mundo de un abrazo. Te quiero mucho. ¿Cómo está tu día? Un abrazo. No soy una mujer adinerada, pero hoy en día soy una mujer plena, feliz. Tengo un viaje de vida maravilloso. No lo cambio por nada. Y volvería a repetir la misma persona quien soy. Y que vengo de una abuela, de un temperamento de indios, de mi abuela Guadalupe. La llevo en mí, la siento conmigo y mi familia siempre ha dicho eso. Es fuerte, es berraca, es echada para adelante. Y sí, yo creo que soy más que eso. Nos acompaña en el episodio de hoy, el primer episodio de Éxodos, Patti Cuartas, una mujer colombiana, migrante, hace más de 30 años en los Estados Unidos, empresaria, vendedora nata, comerciante, una mujer de fe, una mujer de altísimos valores humanos, una emprendedora en todo el sentido de la palabra, una luchadora. Y está compartiéndonos su historia de vida, su éxodo desde Colombia hacia los Estados Unidos y cómo fue ese comienzo, esos inicios, ese enfrentarse a una nueva vida. Hoy en día, Patti tiene inversiones en finca raíz en los Estados Unidos, pero también es empresaria en el sector comercial. Tiene su empresa, Decataga Group, una importadora de productos centroamericanos que se distribuye a la población hispana en los Estados Unidos. ¿Qué hubo antes de Decataga? ¿Cómo te ganabas la vida? ¿Cómo fueron tus primeros trabajos? ¿En qué te desempeñaste antes de llegar a tener la empresa que hoy en día lideras con muy buena mano? Cuéntanos un poco acerca de ese recorrido laboral para terminar hablándonos acerca de lo que es Decataga Group. Yo trabajé, primero limpiaba casas,
limpié oficinas, lavé carros, compré carros, vendí carros. Era la mujer orquesta. Trabajaba sábados, domingos, no había hora, no había horario, pero habían ganas. El hacer, el hacer, el hacer. No tener. Llegó en una oportunidad una persona, yo cuidaba a 2 niñas maravillosas, muy lindas, de unos abogados. Se iban a ir a Tucson a vivir y se me acababa el trabajo. La señora me dijo que me daba todo para irme a vivir allá. Me llevaba a los niños, mis hijos. Ella no sabía que yo no tenía papeles, ellos no podían estudiar allá, que ya pasaban a la universidad. Y esas niñas eran como hijas mías. Las cuidé como si fueran mis niñas. Me decían Tati, hablaban español como yo. Y a la mamá y al papá no lo entendían, porque yo prácticamente vivía con ellos. Y mi hijo me dijo, mamá, si así casi no te vemos, ¿cómo será yéndote para allá a vivir? Eres más esclava. Yo voy a trabajar, mamá, no te preocupes, no te vayas por allá. Y en verdad, eso me hizo cambiar de parecer, cambié el tornillito. Y cierto día fui a una reunión, a una reunión de matrimonio, y llevé las 2 niñas conmigo porque yo las tenía ese fin de semana. Y les llevé muy lindas vestidas y les compré una florecita muy linda del mismo color del vestido. Y les hice un arreglo en la cabeza. Me dijo una señora, ¿y de quién son esas niñas? Yo le dije, yo las cuido. Los padres andan de viaje y yo estoy ahora en Ari. Mira, con solo verme ella, yo pendiente de las niñas, con ellas de la mano, dándoles su comidita, pendientes, y ellas tati, 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 tati. Desde ahí yo misma me quise poner Tati, porque ellas eran tati, tati, tati. Esa señora me recomienda con una pareja que después me di cuenta que era muy adinerada. Yo no sabía quiénes eran. Y me dijo, hay unas personas que necesitan una persona que conduzca, que los niños ya estén grandes y que no fumen. Y yo la recomendé a usted. Y yo le dije, ¿a mí? Y me dijo, sí. ¿Se acuerda? Yo la vi en una fiesta. Yo vi cómo vio a esas niñas. Yo vi cómo las trataba. Yo vi como más que una madre. Y yo se la recomendé. Él la quiere conocer. Y le dije, maravilloso, yo voy. Me citó el señor John a su casa. Y cuando entré, lo primero que encontré fue una escoba atravesada. Yo dije, en esta casota. Y esta escoba en el suelo. Yo paré la escoba y la puse a un ladito. Cuando entré, el señor me dijo, usted es la que se queda acá trabajando. Y yo le dije, ¿qué? ¿Y por qué? No me conoce. Sin entrevista ni nada. Así, él hablaba muy poquito español, entendía muy poquito, pero yo me fui con mis hijos que hablaban inglés y español, mi niña y mi niña, que él viera que estaban grandes. Entonces le dijo, yo le dije a mi hijo, dígale que qué pasó. Él dijo, es que la escoba era la prueba. La persona que me la recogiera era la que iba a quedar. Ya habían pasado otras entonces. Ya habían pasado varias, pero yo no sabía. Cuando ese señor me dice, trabaja de tales horas a tales horas y le pago tanto, yo le dije, sí, señor. Yo me volví loca. Era una casa preciosa, eran 4 niños, hermosa. Había una nani para los niños. Yo iba a ir a hacer de comer y a lavar ropa. Y cada 8 días tenían otras personas para limpiar la casa, cada 8 días. El jardín eran otras personas. Pues yo vi eso tan fácil que cuando los niños llegaban de la escuela, yo me iba al patio a jugar con ellos. Y les ponía una bolsa de basura y los hacía saltar así, los tiraba en columpio, les ponía la cuchara como uno hacía en Colombia con los niños, con el huevo encima, y corran y el que gane le hago un juice, le hago un cake, bueno. A él le interesaba que los niños hablaran español. Nada, no quería sino que hablaran español. Hablan español así como yo. Perfecto, no lo tengo tan perfecto, pero dicen que yo pues, mamacita. Y empezaron los niños y yo empecé a ver que la nani se la pasaba en la computadora jugando cartas. Los que iban a limpiar iban con un plumero y lo boleaban así y ya. Y yo hice eso tan fácil, eso lo hago yo. Yo les dije que cuánto me pagaban y yo hacía eso. Y me decían que se me queda tiempo. Y yo le digo, claro, por supuesto. Me cogí todos los puestos. Lo hice todo en una mansión. No sabía con quién yo estaba trabajando.
no quiero decir quién era, porque pues no al caso, que en paz descanse esa pareja bella y maravillosa, me sorprendí y me di cuenta que levantarse todos los días, tomarse un café, ir al gimnasio y después jugar golf, era ser millonario. Veía el closet del señor y eran 4 pantalones, negro, beige, azul oscuro y un jean. Eso es 4 camisetas polo, camisetas blancas y todo era 4 y 2 pares de tenis. El reloj de Walmart. En la casa no había belleza, pero era una mansión. Una mesa, sillas, un sofá, ya. Y ahí jugaban fútbol, ahí jugaban, patinaban, ahí se hacía de todo. Las pelotas retonaban, todo. Ahí no había, porque era la casa de los niños. Lo que para nosotros, y yo me acuerdo porque yo era así, le compraba un carrito a mi hijo fino y se lo colocaba por arriba. Y cuando lo usaba, había que lavarlo y otra vez volverlo a colocar. Y no lo vaya a dañar. Qué tristeza ver lo que es las carencias. Cuando vi esta familia, yo dije, Diosito, esto es ser millonario o billonario. Sin nada de marcas, un carrito normal que lo llevaba y lo traía. Me di cuenta quién era el Señor. Yo dije, wow, ¿dónde yo estoy? El trato que me daban todos los días. Cuando me despedían de esa casa, thank you for coming today, Miss Patty. Gracias por venir el día de hoy. Yo dije, Diosito, esto a mí nunca me han tratado así. Yo estaba encantada. El trato de esa señora conmigo. Feliz. Se la pasaba en la computadora y fumando. Y yo, qué felicidad esta señora, como es de perezosa, tan bueno para que no me quiten el trabajo. Eso era mío, eso me encantaba. Más no hacerte comer. Pero como yo era la que compraba el mercado, yo compraba todo hecho. Yo compré el pollo ya asado, yo ya compraba el bistec, yo no sé qué. Como ellos me daban la tarjeta, yo tenía carro allá. O sea, yo estaba viviendo una vida de millonaria al lado. Yo estaba millonaria al lado. Me llevaban a viajar, iba en limusinas, viajé en avión, viajé por todas partes. La nani más pinchada, con las personas más amables, más educadas. Realmente fue la mejor experiencia en mi vida. Bueno, pues con esto que nos estás contando, confirmas que estabas cumpliendo con lo que tu mamá siempre te recalcó y te enseñó, y a ti y a todos tus hermanos, y es que independientemente de lo que hicieras, lo hicieras muy bien, fueras siempre la mejor en lo que te desempeñaras, y tú fuiste la mejor nani que pudo haber tenido esa familia en la vida, ¿no? Fui la mejor. El señor tenía unos estantes en la parte del basement, muchos estantes, tenía un escritorio que le sobraba, y esto y lo otro, y un día me dice, Miss Patty, ¿tú tienes a alguien quien le regale eso? Y yo le dije, claro, señor John, yo tengo a quién. Pero era para mí. Yo quería un escritorio, yo quería unos estantes. ¿Para qué? Yo no sé, pero yo los quería. Yo empecé a llevármelos y a arrumarlos. Y yo decía, qué bueno ser como ese señor un día. Todo el tiempo es de sus hijos. Tiene tiempo para sus hijos, para despacharlos. No tienen que ir a un colegio privado, sino a un colegio público. Me di cuenta que trabajaban las niñas sin nani en el mismo condominio donde vivíamos. El niño hacía grama, trabajaba. El otro niño hacía pizza en los moles. Y yo decía, qué enseñanza tan hermosa. Qué enseñanza. Esa educación, ese trato de tratarlos, de amor. Les enseñé y aprendieron de mí, y algo que siempre me decía la niña, Patty, démonos un abrazo grupal. Porque yo le decía, cuando estaba triste y llegaba decaída, le decía, Nina, ¿me regalas un abrazo? Y decía, ay, pobre Miss Patty. Y entonces, como los otros me veían, también me abrazaban. Era algo tan lindo. Los perros me veían llegar y en la puerta se volvían locos. Y decían, ay, los perros te aman. No era que los perros no le habían puesto agüita en los 2 días, sábado y domingo, ni comidita. Entonces no era que me amaban, sino que me están esperando a mí. Pero yo por debajo les daba la carnita, la salchichita. Porque yo, qué pesar, no se cansan de comer lo mismo todos los días. Me adoraban los perros. Llegaban las amiguitas de ella, a todos los atendía.
hice el trabajo con tanto amor, con tanto cariño, porque es que me dieron tanto, me enseñaron tanto, que realmente lo que yo veía en mi país y veía en muchas partes, era personas con tanto dinero y que nos miraban ni nos saludaban. Desde ahí aprendí que cuando alguien dice yo fui, yo era, yo tuve, se quedaron pegados del tubo, porque realmente no tuvieron nada. El que lo dice, no lo tiene. De esa familia aprendí maravillosas cosas, maravillosas, la unión familiar, el respeto, el sentarse un padre con el hijo a hablarle cara a cara y no como amigos. De ahí aprendí, y tú siempre me escuchas decir, mis hijos no son mis amigos, yo soy su madre. No sé cómo las personas dicen, es que mi hija es mi mejor amiga, es que mi hijo es mi mejor amigo. No, es tu hijo, tú eres el padre. De él aprendí eso. Mis hijos. No es que mi papá es como mi amigo. No, yo no soy tu amigo, yo soy tu padre. Y es verdad. Tenemos que tener límites con nuestros hijos también. Cuando ya vi que los niños ya se fueron a la universidad, ya se fueron para el colegio, yo decía, Diosito, ¿yo qué voy a hacer acá si ya no están los niños? Ya no están sin ellos dos. A ellos dos todos los días llamaban para la comida por la noche. Todo era fácil para ellos. Yo decía, Diosito, se me acaba el trabajo, ¿yo qué voy a hacer? Y el viernes yo llegaba a trabajar y mi cheque estaba ya listo. De cada semana. Yo no iba una semana a trabajar porque ellos estaban en vacaciones, ahí estaba mi cheque. Un día yo estaba enferma, ahí estaba mi cheque. Porque yo me lo había ganado. Yo no lo había pedido. Yo no iba a decirles, no tengo esto, me falta esto, se me pasó esto. No, porque nunca he sido víctima de nada. Nada. Para eso tengo mis manos, mis pies para trabajar. Siempre he sido esa mujer. Nunca víctima, siempre yo puedo. Mis necesidades las he buscado yo. Mis carencias las he buscado yo. Mis deudas las he tenido yo. Y tengo que enfrentarlas y que darle responsabilidad a esto. Y tener libertad financiera. Aprendí de ese señor. Libertad financiera. No hay cosa mejor. Ver un hombre a las 3 de la tarde poniendo el programa que quiere, en el televisor que quiere, en el teatro. El otro niño viendo esto. Eso es libertad financiera. Eso es ser millonario. Pero no, el millonario que está ocupado y no puede ver a sus hijos. No la persona que trabaja 7/24 y no sabe cómo se siente su esposa. No. Por eso siempre pensé, trabajo de lunes a viernes, sábado y domingo, no. Son mis días, mis hijos, mi lugar, mi espacio. Y eso lo hice. Y así lo hago. El Señor me regaló esto y yo pensé, ¿cómo voy a hacer yo? ¿A dónde voy a trabajar? Al ver que tomé la decisión, ellos se fueron para un home de señores más pequeño. Y no sé si la vendieron o la dejaron en su casa y se fueron para allá. Cuando fui, los instalé, les organicé la casa, les organicé todos los chicos en cada cuarto. Hasta ese día les dije, hasta acá. Pero yo andaba en mi carro con ropa interior leonesa. Yo andaba con jeans de Brasil, que se están usando los jeans brasileros. Siempre era mi trabajo, pero yo tenía mi part-time buscando otras cositas, las ventas. Porque así me hacía amistades, así me daba a conocer. Y mi hija siempre ha tenido un cuerpo muy bonito. A veces los sábados y domingos me iba con ella. Y yo decía, mire ese jean que tiene mi hija tan lindo, ese lo vendo yo. Le colocaba a ella las cosas de plata y yo le decía, vea, eso es lo que tiene ella, lo vendo yo. Y a vender, y mi hija también a vender. Las dos vendíamos. Yo dije, me encantan las ventas, pero la comida no. Porque es que la comida se daña. La apertura se daña. Me encanta el queso, por eso también se daña. ¿Qué vendo? ¿Qué hay en este país? Dulces. ¿Y cuáles son los dulces de los mexicanos? Que pican. Nosotros no estamos enseñados sino a los chitos. Pero acá no. Estaba en un plan aparte. Ya separada conozco a una persona y me dijo que trabajaba en un lugar, que esto y que lo otro. Y yo le dije, ¿qué venden? Dijo, cepillos de dientes, cremas dentales. Y yo dije, claro, aseo personal es de diario. Diario. Eso no es hoy y mañana entre un mes. No, eso es todos los días, hay que sacar el pedacito.
Aquí teníamos crema de dientes. Yo me los lavaba con baking soda o con la ceniza del carbón porque no había más. Pero aquí ya había crema de dientes. Cogimos y le dije yo, este es mi negocio, me voy a poner. Compré crema de dientes en la tienda del dólar. ¿A $1 cuándo es? Y lo vendían a $1.99. Me ganaba $1. Pero iba y se lo llevaba a su casa. El jabón, la barra. Me iba a los Londres y tenía 2 y 3 jarroncitos de lavarropa. En el Londres se acabó. Cuando eso no habían las ventas en los apartamentos, no había ventas de jabón ni de... Pero yo las tenía en el carro. Los bolsitas, le vendo la bolsita, señores. Yo la tengo, le tengo el ambientador, le tengo el papelito porque venga buena. Y necesita que la planche. Yo la planche, déme la dirección y yo la llevo. Me gustaba. Más no enriquecerme, me gustaba ser útil, me gustaba estar ocupada. Y ahí empecé. Los estantes se fueron llenando en el basement de la casa. De ahí detrás de esa crema de dientes y el cepillo, el jabón, llegaron los tés, la crema golgochea, llegaron otras cosas. Cuando me di cuenta, ya no podía en la casa más recibir porque llegaban muchas cajas. Me conseguí un store. Y todas las noches en el store, y póngale ventilador para que no se me dañaran los productos. Después me fui y dije, no puedo más, Diosito. Sin saber, porque yo estudio no quise estudiar. Yo me casé muy joven, a los 15 años. Entonces fui mamá y mis hijos eran mis muñecos. No estudié, pero sí sabía que era bueno en la vida. Y sí sabía cómo hacer las cosas. Un día le dije a mi hijo, hijo, estas son las facturas que he vendido, esto es lo que me deben, esto es lo que ya pagué, esto es lo que tengo en el banco y esto es lo que tengo cash. Me dice, mamá, ¿y usted cuándo hizo todo eso? Y yo le iba trabajando en la casa y por las noches, sábados y domingos. Y yo le dije, ayúdeme, usted sabe de eso. Yo sé vender, pero yo sé que usted me sabe manejar el dinero. Porque si no lo sabemos manejar y si lo manejo yo y lo maneja usted, se pierde. No, tiene que ser una sola persona. Y me dijo, ¿usted confía en mí? Y yo le dije, es que usted es mi hijo y es el mejor socio que yo pueda tener. Hágale, hijo. Cuando me dio la sorpresa a los 8 días, dijo, mami, renuncio a una empresa donde era el analítico de ADP, de una gran compañía. Pero creyó en mí. Pero porque no se lo dije, se lo enseñé, se lo mostré. Esto es lo que he comprado, esto es lo que debo, dinero cash. Mami, ¿tú sabes que te den $50,000? Y yo le dije, yo no sabía. Cuando lo vi a él, yo me sentí grande. Yo dije, ahora sí tengo con quien me ayude. Ahora sí. Llega tu hijo que se había estado preparando para ser un administrador, un empresario también y que trae la sangre que llevas tú también en las venas, la sangre de tu familia. ¿Cuánto tiempo tardó en germinar esa semilla que sembraste en él y comenzaron a ver los frutos de lo que es de Kataga Group hoy en día? 2 años no nos pagamos. 2 años. Del trabajo de él y del trabajo mío nos manteníamos. Esos 2 años los reinvertimos. Mi hija se casa con una persona que quería hacer algo, pero no sabía qué. Y yo le dije un día, ¿me puedes prestar tanto? Hija, le puedes decir al que si me presta tanto, $15,000. ¿Cómo así, mami? Sí, dígale que se me los presta, que confía que yo los pago. No preguntó ni para qué, ni por qué. El hombre me mandó los $15,000. De esos $15,000 está todo lo que es todo esto. Creyó en mí. Es la persona a quien yo adoro. Es el esposo de mi hija. Un hombre maravilloso. Un hombre que si en inglés creyó en mí. Un hombre que hoy de esta empresa también recibe los beneficios de esta empresa. Porque creyó en mí. Un día menos pensado yo dije, se me está creciendo el negocio. Me fui por a buscar con mis perritos en el carro, cerca a la casa, para no gastar gasolina y tiempo. Y me arrimé en una bodega y yo era allá por el vidrio, esta bodeguita está como buena. ¿Cuánto costará, hijo? Llámeme a esa bodega, ¿cuánto cuesta esa bodega? Mamá, ¿usted cree que podemos? Nosotros no tenemos tanto para llenar una bodega.
que me averigüe cuánto vale esa bodega. Yo no le estoy preguntando que voy allá para averigüeme cuánto es. Ahí mismo me lo averiguó y yo le dije, ¿yo podemos o no podemos? Entonces dijo, ¿usted qué cree? Yo que sí podemos. Nos fuimos para esa bodega. En esa bodega crecimos tanto que ya nos quedó pequeña. Me fui para una tienda de un señor en Dalton. Nunca se me olvida. Abarrotes Emanuel. Y el señor me dijo, señor, usted se ve que usted es una mujer trabajadora. Usted es mera. Así me dijo, mera. Yo no sabía que era mera. Y me dijo, le voy a dar un consejo, que no le vaya a pasar lo que a mí me pasó. Yo empecé la tienda en un lugar. Cuando me vieron que estaba bien, me di cuenta, llegó el dueño de la tienda, le vendieron el local a otra persona. Y yo quedé en la calle. Consiga su local. Salí de ahí ya visualizando un lugar que fuera así. Yo dije, va a ser mío. Sentí a mi hijo y le dije, vamos a buscar un lugar. Él me dijo, ¿cómo le ocurre? ¿Y con qué? ¿Y cómo? Y yo le di crédito. Si nos prestan para las casas, ¿por qué no nos prestan para un local comercial? Ay, mamá. Bueno, ¿me averiguó o lo averiguo? Empiece pues. Y él cree en mí. Lo averiguó. Y había un compañero que en paz descanse, don Humberto Morales, que decía, Patricia, tú sabes mucho de la vida y de la vida espiritual. ¿Por qué no conseguimos una iglesia? Pues de esa idea, yo dije, busqué qué iglesias hay para la venta. Y dice, mamá, hay una iglesia. Le dije yo, esa es la de nosotros. Vine a este lugar, entré con mi hijo y el Señor me dijo, yo sé que ustedes van a ser los dueños. Y yo le dije, yo sé que sí. Y el Señor de una nos miró, mamá e hijo, claro, qué pesar de este pobre Juanitos, apenas empezando. Pues no salían las ganas y los deseos y el hambre que teníamos por dar empleo, personas que realmente necesitaban mandar el pan a su país, llevar el pan a la mesa. Yo supe que fue esas carencias. Entonces tenía que darle empleo a estas personas. Nos dieron el crédito, la vamos pagando y de aquí han pasado muchas personas y con orgullo lo digo, muchos han seguido este mismo negocio. Gracias a Dios no les tocó tan duro como nos tocó a nosotros las experiencias que vivimos. Hoy en día tengo para contarte que hay personas que hasta la numeración de las cajas, la facturación, todo lo que tratamos acá, todo el sistema lo están haciendo. Yo no fui estudiada, pero estas personas vienen de mi país. Estuve en tal universidad, trabajé con esto, cosas tan grandes. Y yo decía, tuvieron que pasar por nuestro lugar para poder aprender, porque fueron tanto a la universidad, gastaron tantas pestañas, tantos libros y nunca lo aprendieron. Mientras que esta que está aquí sentada con la Universidad de la Vida les ha dado una gran lección. ¿Qué te puedo decir más de Cataga? Tantas cosas grandes y decir que cumplo 64 años y digo, apenas estoy empezando. Porque hay Pati para largo tiempo. Hay Pati para crear mucho empleo en Colombia. Hay Pati para muchas cosas, para orientar. Para decirle, si yo lo hice, tú lo haces. Haz esto, arregla tu crédito, organiza tus taxes. Mira, no es mucho, pero este es tu aporte. Porque es una gran satisfacción, porque todos debemos crecer juntos. Si todos nos ayudáramos los unos a los otros, avanzaríamos más rápido. Una historia, una vida, un camino, la que Pati Cuartas, nuestra invitada de hoy en nuestro primer episodio de Éxodos, comparte para todos los oyentes, para todos los que están siguiéndonos en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas donde se puede escuchar este podcast. Un recorrido de vida que ha servido para alimentar a otros y que continúa creciendo en sí misma. Pati, para la gente que está quizá tratando de tomar la decisión de hacer un cambio sustancial en su existencia,
para sí mismos, para su familia, que han querido dar el paso, pero que no se atreven, no se deciden, porque piensan que quizá necesitan tener pues, una cantidad de dinero considerable para poder lograr sus sueños, o que no se sienten preparados, o que piensan que ya el tiempo se les acabó, ya sea por la edad o porque agotaron todos los recursos. ¿Cuál sería el consejo que resumiría toda esta historia que has vivido no solo en Colombia, sino aquí también en este país, que ahora es tu país? ¿Cuál sería esa síntesis para que saquemos una enseñanza sustanciosa de esta historia de hoy en Éxodos? Bueno, algo que aprendí de mi hijo es que las personas no saben qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren. A mí, desde niña, me encantaron las ventas. ¿De qué? No sé, pero me encantaron. Cada persona no se conoce porque siempre está mirando afuera, no se mira a sí mismo. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me atrae? ¿Qué es lo que me llena? De pronto es la comida, de pronto es la decoración, de pronto es jardinería. Y no nos da pena, porque si no es el abogado, el doctor, el psicólogo, la posición que siempre quisieron nuestros padres. No. Cree en ti. Ponte a mirarte a ti mismo. ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es? Porque es que hay personas a los 40 años que todavía no saben ni dónde están parados. Ni saben dónde están, ni para dónde van. Y algo que quiero dejar en claro. El tiempo no regresa. Y las oportunidades tampoco. Hazlo hoy, lo que te gusta hacer. Ten tu trabajo firme, el que te mantiene tu comida, el que mantiene tus gastos, pero siempre hay un extra donde encontrar y guárdalo, ahórralo y di, tengo tanto que puedo hacer. Pregúntamelo y yo te abro las puertas. Tú una vez me preguntaste qué hacías en Colombia si te fueras para allá, parqueaderos en las esquinas. Si tú me dices, ¿qué harías acá? Yo mismo te doy la respuesta. Porque yo tengo visión, porque yo creo en mí. Y si tú crees en mí, yo creo en ti. Es la fe, la fe. Mira, con esa tú llegas muy lejos. Entonces, conoce tu vida. Libérate financieramente. Libérate. Que lo mejor es llegar a la almohada y dormir tranquilo. Cada segundo cuenta, y ese ha sido mi éxito. Yo no descanso sábado y domingo. Sábado y domingo es cuando más trabajo, porque la casa va a estar ahí, los muebles van a estar ahí, pero el crecimiento para mí es lo único que me voy a llevar en la vida. Nada más me llevo. Todo eso va a quedar en mí y en las personas que están a mi alrededor, que digan, de Pati aprendí esto, pero no lo hablé, lo hice. Tomo acción. Yo no te digo, Jero, voy a comprar un bus. No, cuando yo te digo es porque, Jero, ya compré un bus. Yo ya lo sé. Yo no necesito el mejor carro, el Mercedes, el BM. No, yo necesito un carro que me lleve y me traiga de 4 llantas. Marca no me interesa. Tengo unos compañeros maravillosos en Colombia y acá, que son mi familia, la que yo elegí, no la que me dieron mis padres. Y tengo paz espiritual. De verdad, gracias a ti, Pati, por esta historia llena de enseñanzas, de sentimientos encontrados, de vivencias y sobre todo de tanta fe, de tanta motivación para seguir adelante. Es lo que buscamos con Éxodos, darnos ánimos, motivarnos unos a otros en un momento donde cada vez más somos ciudadanos del mundo. Hoy estamos aquí, mañana, quién sabe dónde nos lleven las vicisitudes de la vida, pero lo más importante es que no dejemos de ser nosotros y, como lo decía Pati, que sigamos creyendo en nosotros mismos. Creer, hacer, ejecutar y disfrutar. Muchas gracias, Jero, y a todas las personas que escuchan. Si algo, aquí estamos, con los brazos abiertos y un corazón abierto a escuchar. Soy Jerónimo Hernández, gracias por acompañarme en este primer episodio de Éxodos. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete y sobre todo dale clic a la campanita para que YouTube te anuncie cuando tendremos a nuestro siguiente invitado, que traerá seguramente una historia de vida con muchas enseñanzas para todos. Nos escuchamos en la próxima. Un abrazo.